Méndez sobre un Holguín caluroso, realmente en este mes de marzo, que ya lo premia la primavera, pero lo premian también las temperaturas muy cálidas de esta primavera, ¿verdad? Hoy, 22 de marzo, y vuelven a verse las constelaciones, casi ya por tercera o cuarta vez en esta tarde que hemos estado presentando diferentes propuestas editoriales en abrirse las constelaciones dentro de la programación prevista en la 33ª Feria Internacional del Libro en Holguín. Y bueno, y me gusta siempre agradecer que sedes nos haya abierto sus puertas para poder sesionar en estos días feriales. La propuesta que estamos haciendo ahora es Descenso de Alcestes, un título de Roberto Méndez, que hemos incluido en la colección Narlis, que es la colección homenaje de nuestra casa editorial. Es un libro que tuve el gusto además de ser su editor, querían que me acompañe acá y será hoy su presentador. Ojalá hubiéramos tenido con nosotros a Roberto Méndez en este momento. Sí nos acompañó en la presentación que hicimos en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Sáenz. Entonces, esta edición, Edian, que lleva encubierta un collage de propuesta de Lorena Velázquez Fraga con diseño de Robert Ray, una colección además que se ha revisitado, que está realmente adecuada a nuestras demandas estéticas en el 2025 y a tono además con la campaña de promoción del libro y la lectura Un Golpe de Luz. Pues bueno, es la propuesta que hoy Edian como presentador va a acercarles a ustedes como lectores. Entonces, Edian, bienvenido, tienes la palabra. Muchísimas gracias, un placer estar nuevamente en Abrirse las Constelaciones en el día de feria. El azar lesamiano vuelve a imponerse porque ayer y antier en la mañana hablábamos del surgimiento del C y hablábamos de cómo Cuaderno de Ariocha de Roberto Méndez, publicado por el Acana editorial, que obtiene el premio a la mejor edición en esta feria este año. Publicaba en ese año 2000 el libro que marca el inicio, el surgimiento del sistema de ediciones territoriales, un poemario de Roberto Méndez, como decía, Cuaderno de Ariocha, y hoy, 25 años después, la luz está presentando esas cuestiones hermosas y mágicas del azar lesamiano, un poemario de Roberto Méndez como un homenaje también a esos días iniciales del sistema de ediciones territoriales, con un poeta importante en la literatura cubana, ensayista, catedrático, narrador. Lo tuvimos en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba y ahora desde la Feria de Holguín llegan estas palabras para él, desde el caluroso día holguinero hasta la fría Extremadura, en España, donde está Roberto ahora. En las catacumbas cristianas de la Vía Latina, una pintura mural del siglo IV después de Cristo muestra a Heracles en la casa de Hades. En el momento en que ha ido en busca de Alcestes a la neblinosa y sombría morada de los muertos, el inframundo, ella se sacrificó en los comunes rejuegos entre dioses y hombres, en este caso con Apolo, por su esposo Admeto. Pero Heracles bajó a Hades, la casa también de una Perséfone cada vez más dentro del oscuro, y la reclama al dios. En el fresco de las catacumbas todos parecen serenos. Vemos a Hades sentado, a Heracles, el único a quien el miedo no toca, apartando al cerbero que custodia al lugar con sus 3 voraces cabezas. Y vemos a Alcestes, que apenas esboza el rostro. Seguramente después que Hades pronunció su juicio favorable, ella quedó así, sin atreverse a otro paso, hasta que el héroe tiró de ella y la condujo hacia la luz, cegadora, excesiva. Todavía llevaba en sus ojos un puñado de aquella muerte voluntaria. Escribe Roberto Méndez, revisitando no solo el mito y el fresco cristiano, sino Alcestes,
la primera obra entre las conservadas de Eurípides, el autor trágico griego considerado un innovador en el tratamiento de los mitos y en lo que podríamos llamar la humanización de los personajes. Roberto, que sabe que la cabeza del poeta está sobre las rodillas del tiempo, piensa en cambio que se equivocan quienes creen que Alcestis va al sacrificio por su esposo. Ella solo puede caminar hacia el morir por sí misma, o en último caso, por todos. Incluso lo hace con una libertad sin cortapisas, inédita en el mundo griego. Nadie puede obligarla, tampoco detenerla. El poema, perteneciente a Descenso de Alcestis, aparece en la sección inicial hacia el bosque sagrado, en la que la cultura greco-latina gravita y se alterna la prosa y el verso con singular belleza, porque leer a Roberto Méndez es adentrarse en un modo de filosofar, un discurrir entre la vida cotidiana o trascendente, es ser partícipe de la poesía como una forma de saber que funde reflexión y deslumbramiento. Estos versos son girones de una tragedia, en la que al poeta le interesa más el descenso que el posterior ascenso, mucho más que el viaje, sus causas y condicionantes, que el regreso, como escribe Eurípides, a la vida, abiertos nuevamente los ojos. Pues ella, Alcestis, introduce en el ya fracturado mundo clásico la noción del sacrificio redentor, al morir por sí misma y por todos. Solo eso permite que sea rescatada. De esta manera, solo el amor ahuyenta las sombras. Imagino, como Roberto, a los primitivos cristianos bajo este fresco. Para ellos no había una tensión entre la palabra y las leyendas antiguas. Ellos, que habían recibido aquel mito como una conserja de la infancia y que seguramente no habían leído a Eurípides ni a Homero, lo comprendían mejor que los que en el teatro aplaudían la sutil dialéctica de los parlamentos de Alcestis. La mujer velada debió alguna vez estremecerse si escuchó la sentencia de Juan. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Ante aquellos ritos se sentía lista para dirigir una vez más sus pasos hacia la luz, y hacia ella avanzó. Leo y releo a Roberto Méndez como se lee a un autor entrañable, con quien conversar en la intimidad de la página y plantearnos, a partir de temas y abordajes, similares preguntas, formas incluso de acercarse a la poesía. Leo Descenso de Alcestis en un avión rumbo a unas calles, ahora invernales, que una vez, no hace mucho, caminamos juntos. Lo leo en un tren hacia una ciudad de románicas y góticas catedrales y me detengo en Cuaderno del Apocalipsis, donde el poeta establece un diálogo con el último libro bíblico escrito por Juan en la isla de Patmos, mientras los instrumentos están levantándose del polvo y dictan el escándalo de sus visiones. Para Roberto, la experiencia religiosa tiene que ver más con la contemplación del mundo, con el descubrimiento de la huella de Dios en él, y de esa convergencia nace una poesía auténtica, como por ejemplo los versos tan cercanos al autor de San Juan de la Cruz. Experiencia que influye en la actitud del poeta y en la orientación de la mirada. La sección siguiente, titulada Azul sobre Amarillo, nos reafirma que la belleza sobrecogedora de su poesía se afinca no solo en los motivos de su discurso, que aquí se diversifican como esquirlas de una mirada que se posa y encuentra lo poético en disímiles sitios, afincados también en la tradición de la cultura occidental, sino además en la plasticidad y pulcritud de sus imágenes, en una sencillez tan arropadora como honda y al mismo tiempo matinal. Una cafetera en azul, obra de un pintor amigo, La Rosa de Francia de Rodrigo Prats, un helado de mamey, un paisaje con palmeras, las remembranzas de la infancia y la música que entona el indiscreto solo de las bienaventuranzas
siempre trazando su paisaje variopinto desde Mozart a una danza de espadero. En el pentagrama del poema son materia lírica que dan cuerpo a eso que César López llamó azul cerámico, para referirse a esa cualidad plástica y pulcra en la poesía de Roberto. Notable el título como Viento acabado, tanto reino fuerte y autorretrato con cargo, y palpable en este libro de Visiones La Luz. Superstais es por su parte una suerte de reafirmación desde el lenguaje y desde la fidelidad de que el poeta es un ser que tiene una visión extraordinaria de la realidad, incluso de la cotidianidad, y que las experiencias y remembranzas culturales del sujeto lírico son modos de conectar pasado y presente, muerte y vida, cercano a eso que Eliseo Diego llamó en su libro de traducciones, siguiendo a Quevedo, una conversación con los difuntos. Tanto Cuadernillo Romano como Casa de Hombres Solos nos reafirman lo anterior y se nos muestran como atisbos de una sensibilidad poética en la que aflora una voluntad de reflexionar más allá de la pura expresión lírica sobre la historia, la cultura y también el sentido de la existencia. Desde Hacia el Bosque Sagrado, la primera sección, atravesando todo el libro, Roberto reafirma su cercanía con autores para los que la poesía es una manera especial de filosofar. Pensemos en T.C. Eliot y en María Zambrano. Y el modo de expresarlo es asumir en el poema recursos de otros géneros, el desarrollo narrativo de la épica y la reflexión del ensayo, o de la crítica de arte, como Daniel Céspedes ha notado en Alcestes, Tirones de una tragedia, poema en el que se favorece una suerte de narrativa cinematográfica y prima la estructura alternada, cercana a la reflexión, y una especulación que se hacen cotidianas y que aportan a los relatos de la cotidianidad la gravitación de lo poético. Vuelvo a leer los poemas en prosa de esta última sección, como los borrachos traían el carro y de hombres solos, además de los versos de Claverito, visita el edificio Sánchez, según un viejo recorte del camagüeyano. Roberto Friol, vuelto hacia la pared, habla en inglés, y Los días del pan, último del libro, para reencontrarme con el poeta, también ensayista, narrador y catedrático, reconocido con varios de los más importantes premios del país, que desde Carta de Relación de 1988 sabe que escribir poesía es tocar el piano con la pasión de un Beethoven, o también con la cubanina tan radical como universal es la palabra, una contradanza de Saumel que se escuche en los salones de Puerto Príncipe y de La Habana. Leo a Roberto Méndez y me siento en la soledad invernal de otros parajes, en la curiosidad del caminante que deambula por jardines hoy apenas ramas, levantados por los Médicis hace algunos siglos, mejor acompañado. Porque la poesía, justamente, sabe ser escapulario y nos pone a dialogar en la calidez de la humanidad con lo mejor de nosotros. Desde el mito y las páginas de Eurípides, y ahora en la poesía de Roberto Méndez, Alcestes, que se entrega con una lucidez que llega a parecernos casi cruel, continúa en su descenso porque ha escogido morir como semilla de algo nuevo y aún incierto para ella, donde radica precisamente la poesía. Gracias, Elian. Yo me voy a tomar la atribución, bueno, soy el editor del libro y no tengo al autor acá. Creo que puedo permitirme la licencia de leer un poema de lo que tú, por cierto, citas ahora, que es Los días del pan, que además creo que los dos fuimos uno de los poemas más hermosos y devastadores también de este libro, ¿verdad? Hermoso conseguir. Sí. Bueno, pero yo coincidimos en muchas cosas. La luz nos hace coincidir de muy buenas maneras. Entonces, los días del pan. Los prisioneros de aquella barraca ocultaron por 2 largos días la muerte del poeta. No es que quisieran prolongar aquella agonía en verso bajo el cielo siberiano, ni que pretendieran hacerlo inmortal en la medida mínima
de los que identifican vida con el grito, la coz y el cotidiano atardecer que desemboca en un muro. Lo hacían por el pan, es decir, por las mínimas raciones oscuras, aguzanadas, de una masa que iba a quebrarles a la vez dientes y espíritu, mientras el cadáver iba helándose azul y de modo más bien patético bajo las arpilleras prestadas. Ellos procuraban desmenuzar su ración de un modo puntilosamente comunista, sin reparar en las horas ni aquellos ojos ferozmente abiertos. Si no se hubiera filtrado allí una vez más el miedo, prolongarían aquel éxtasis por toda una existencia. El muerto les daba de comer como jamás supo hacerlo el poeta vivo, pobre Osip Mandelstam. Todas las palabras que en vida invocara cabían ahora en el pequeñísimo talego que junto a él también se caía a pedazos. ¿Qué esperar de aquellos torpes si allá lejos, en Moscú, la noche en que los hombres de la Checa vinieron a detener al bate Anna Akhmatova, la delicada elegíaca, aún sujeta por la compasión y sobre todo por el pánico, hurtó aquel huevo con que la familia iba a agasajarle? Casi todo se fue al olvido. El epigrama contra el padrecito Stalin no pudo ser archivado. La cena de Akhmatova no la hizo más fuerte, ni la protegió del expolio. Los versos de Mandelstam arden en los oros de la edición de lujo, pero solo aquellos prisioneros de Siberia, fusilados o abandonados en la nieve a su más bien parco destino, y aún los que pudieron retornar de las sombras, recordaron hasta el último instante las jornadas en que sobrevivieron, robando a sus carceleros las raciones de un poeta que era, hasta donde se sabe, un inútil, pero su número, su vacuo nombre, valían al menos unas onzas de aquel pan moreno, hostil y salpicado de insectos, pero que calentaba el estómago, al menos por 2 días, en la acre inmensidad de las estepas castigadas. Precioso texto de este libro Roberto Méndez de Censo de Alceste, que Elian como presentador recomienda su lectura, y yo como editor he quedado feliz, muy satisfecho de que forme parte del catálogo de Ediciones La Luz en esta feria de 2025. Entonces, gracias Elian, gracias Roberto Méndez, que tuvo también la amabilidad de confiarnos un título para Ediciones La Luz. Y vamos a hacer otra pausa en este momento, porque en breve vamos a correr un poco más las constelaciones, ahora con la presentación de este tren, se llama El Cero, de Irán Capote. Muchas gracias.